Muy buenos días tengan todos ustedes jóvenes. Continuando con la estructura de la materia, tenemos el siguiente problema aplicativo. Se tienen 4,25 por 10 a la menos 24 electrones de oxígeno. Este oxígeno está cargado a la menos 2, 16,8, de una mezcla de benzoato de etilo y tolueno. Se agrega en un recipiente de forma cónica, cuya altura es 7,87 por 10 a la menos 2 yardas y diámetro de 0,385 pies, que ocupa hasta el 50% del volumen del recipiente, el cual tiene una densidad de mezcla igual a 910 kilogramos por metro cúbico. Determinar el número de neutrones del carbono 12,6 del tolueno. Extrayendo todos los datos del problema, como indica el enunciado del presente problema, tenemos el recipiente que alberga a una mezcla homogénea de estos compuestos orgánicos, lo vamos a llamar BSUE, benzoato de etilo, TA, tolueno, cuyas fórmulas nos dan, acá tenemos la fórmula química y su fórmula condensada, acá lo mismo para el tolueno, y como ustedes ya saben, calcular el peso molecular de cada compuesto, como es en este caso el benzoato. Esto es peso molecular del benzoato de etilo, es igual a la sumatoria de pesos atómicos de cada uno de los componentes de esta fórmula química. Tenemos 9 átomos de carbono, 2 de oxígeno y 10 átomos de hidrógeno. Acá 7 de carbono, 8 de hidrógeno. Entonces, el peso atómico del carbono es 6 por 9, más del oxígeno es 16 por 2, más 1, que es el peso atómico del hidrógeno, por 10, nos da una sumatoria de 150 gramos de benzoato de etilo por cada mol de benzoato de etilo. Acá hacemos lo mismo con el tolueno. Nos dicen que una vez que estos dos líquidos orgánicos están contenidos homogéneamente en este depósito, en este recipiente cónico, ocupa el 50%, o sea, el volumen de la mezcla es igual al 50% del volumen del recipiente, que es el volumen del cono en este caso. Entonces vamos a utilizar una figura, en este caso regular, como es el volumen del cono, y el cual tiene esta fórmula, 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Nos dicen que además la densidad de la mezcla es 910 kilogramos por metro cúbico. Nosotros necesitamos acá en el sistema sexagesimal, vamos a colocar, se divide esto entre 1000, ¿no? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos y un metro tiene 100 centímetros y lo elevamos al cubo para tener los metros cúbicos que se eliminan. Y habíamos dicho en clases que dividiendo entre 1000 estas densidades en MKS, vamos a tener en el sistema CGS. ¿Por qué? Porque las masas moleculares están en gramos, entonces acá también tiene que estar en gramos. Acá también las dimensiones de este cono están en unidades inglesas, vamos a llevar a unidades del sistema internacional en CGS. Entonces también nos dicen que de acuerdo a un análisis de laboratorio de esta mezcla que ocupa casi la mitad de este recipiente cónico, tenemos un análisis que indica que se encuentran 4,25 por 10 a la menos 24 electrones de el oxígeno que se encuentra en esta forma ionizada. Es un oxígeno a la menos 2, esta es la carga, 16 es el número de masa y 8 es el número atómico. Entonces, como nos indican que esto se tiene en oxígeno, nos indica el problema calcular el número de neutrones del átomo de carbono. El átomo de carbono es número de masa 12, número atómico 6. ¿Cuánto es el número
de carbonos, el número de neutrones del átomo de carbono de esta especie que provienen del tolueno, ¿no? Entonces eso es importante porque si revisamos acá nuestros dos compuestos químicos, el análisis que nos dan dato del problema corresponde a este oxígeno, a este análisis, o sea, trazas o residuos en el oxígeno en electrones, y a partir de este dato nos piden determinar cuántos neutrones se puede encontrar en este átomo de carbono, en este caso del tolueno, ¿no? El tolueno, o mejor dicho, los átomos de carbono están acá. Del tolueno le corresponden 7, y en el caso del oxígeno, para esta muestra, son 2 átomos que participan como fórmula molecular, acá también 7. Esos son importantes, estos subíndices que indican la cantidad de átomos de cada fórmula química, ¿no? Son átomos. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Hemos dicho que vamos a trasladar, o estas unidades las vamos a pasar en el sistema, en este caso sexagesimal, ¿no? Decimos una yarda está, o mejor dicho, tiene 3 pies. Yarda con yarda se elimina. Acá tenemos que un pie tiene 30,48 centímetros, ¿no? Y haciendo los cálculos respectivos, acá tenemos 7,2 centímetros, ¿no? Acá pies con pies se elimina. Acá lo mismo, ¿no? Los pies, un pie tiene 30,48 centímetros, y acá pie con pie se elimina, y vamos a tener, en el caso del diámetro, 11,74 centímetros. Ya tenemos las unidades en el mismo sistema. Entonces vamos a calcular el volumen de mi mezcla. Este volumen va a ser el volumen de mi mezcla. El volumen de mi mezcla es igual a el 50%. Hemos dicho, vamos a colocar acá en este volumen del cono que ocupa el 50%, es la mitad, o vale decir 0,5 al tanto por 1. El volumen del cono, y el volumen del cono es igual a, en este caso, 1/3 de pi por el radio al cuadrado. Nosotros tenemos el diámetro, entonces vamos a poner acá, este es el diámetro, 11,74, y vamos a sacarle el radio cuando dividamos entre 2. Acá necesitamos trabajar con signos de agrupación adecuados. Acá vamos a poner un corchete, y tenemos que este radio está elevado al cuadrado, multiplicado, dice, por la altura en unidades, en H es 7,2 centímetros, ¿no? Entonces vamos a tener acá unidades cuadráticas en centímetros cuadrados por centímetros lineales. Vamos a tener que el volumen de la mezcla neta que ocupa esta mezcla de líquidos orgánicos tiene en total 129,9 centímetros cúbicos en este caso, ¿no? Haciendo los cálculos. Ahora, tenemos, a partir del dato de la densidad, tenemos volumen de la mezcla y tenemos densidad de la mezcla en el sistema adecuado, en las unidades adecuadas. Entonces tranquilamente nosotros podemos determinar la masa de la mezcla. La masa de la mezcla es a la densidad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Entonces aquí reemplazamos datos. La densidad de la mezcla vale 0,910 gramos por centímetro cúbico, multiplicado por el volumen de la mezcla, que hemos encontrado acá es 129,9 centímetros cúbicos. Acá se elimina, tenemos la masa de la mezcla, que tiene un valor, en este caso
de 118,2 gramos, ¿no? Son 118,2 gramos de la mezcla. Entonces, ¿para qué hemos hallado esto? Nosotros sabemos que la masa de esta mezcla es igual a la masa del benzoato de etilo más la masa del tolueno. Es otra mezcla homogénea cuya masa total o masa de mezcla es a la suma de ambas masas. Entonces, a nosotros nos piden, a partir de este análisis de laboratorio, que es del oxígeno, electrones del oxígeno, nosotros necesitamos tener cuánto es la masa de este oxígeno. Y oxígeno tenemos solamente en el benzoato de etilo, no así en el tolueno. Eso es importante. Esto corresponde al benzoato de etilo y este corresponde solo al tolueno, como dice el enunciado. Entonces, acá lo que yo tengo este dato y voy a calcular una de estas dos masas a partir de estos datos que me proporciona. En este caso, yo voy a colocar la masa del tolueno es igual a la masa de la mezcla menos la masa del benzoato de etilo. Entonces, este dato no conozco y voy a partir de este dato que tengo acá, que es en este caso, voy a colocar acá, dice, vamos a hacerlo acá, tengo 4,25 por 10 a la menos 24 electrones de este átomo de oxígeno. Y este átomo de oxígeno está cargado. Y yo lo que necesito saber es cuántos electrones tiene este átomo cargado de oxígeno. Entonces, habíamos visto en la parte de cálculo de electrones que los electrones, en este caso los electrones de esta especie del oxígeno, es igual a el número atómico de este oxígeno, podemos ponerle simplemente oxígeno, menos la carga, ¿no? Y si reemplazamos, el número atómico de esta especie del oxígeno es 8, esto es Z. Entonces acá tenemos 8. Dice menos la carga. La carga es menos 2. Entonces vamos a colocar acá menos 2. Menos por menos se hace más. Y los electrones netos de esta muestra de oxígeno tiene 10 electrones. Esto solamente se hace, o esta fórmula es válida para átomos cargados eléctricamente. Acá tenemos un átomo no neutro, está cargado con menos 2. Entonces, para mí, esto no puede, o tengo que reportar esto en electrones referentes a un átomo neutro. Esto es del átomo neutro. Y esto, así como tal, no lo puedo dejar así. Tengo que encontrar los electrones netos de esta muestra. Entonces, ¿para qué he calculado estos 10? Esos 10 electrones están presentes en el... Perdón. Acá vamos a colocar un factor de conversión y esta muestra que sale en electrones de oxígeno dice parte de 10. Entonces voy a tener acá que estos 10 electrones del oxígeno están presentes a partir de, o están en este átomo. Este es un átomo, una muestra, un átomo de oxígeno. Entonces estos electrones con estos electrones de oxígeno se van a eliminar y vamos a tener acá lo siguiente. Tengo átomos de oxígeno. Entonces hemos dicho que los oxígenos provienen del benzoato de etilo. El benzoato de etilo tiene 2, ¿no? Esto es importante, los átomos de esta fórmula molecular son 2 átomos. Entonces acá tengo yo
dos átomos de oxígeno que están presentes en una molécula, ¿no? Acá tengo, esto para mí es una molécula. ¿De quién? Del benzoato de etilo. Entonces, estos dos átomos de oxígeno, con esos átomos de oxígeno se eliminan. Y prosiguiendo puedo decir, y voy a utilizar acá el concepto de número de Avogadro. Hemos dicho que esta entidad tan importante, o este número adimensional como es el número de Avogadro, me dice que un mol de cualquier sustancia, en este caso de la misma, vale decir del benzoato de etilo, contiene tantas unidades como 6,023 por 10 a la 23 moléculas de este benzoato de etilo, ¿sí? Entonces moléculas del benzoato con moléculas del benzoato se eliminan, y acá tengo el mol de benzoato de etilo. Como yo necesito obtener la masa del benzoato de etilo, no me sirven los moles, y para eso yo voy a utilizar este peso molecular. Entonces voy a decir acá factor de conversión y voy a indicar que un mol de este benzoato de etilo contiene 150 gramos de benzoato de etilo. Entonces mol de benzoato de etilo con mol de benzoato de etilo se elimina, y voy a tener acá los gramos de benzoato de etilo que necesitaba calcular, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos respectivos, tengo acá 52,96 gramos de este benzoato de etilo. He calculado esa masa de benzoato de etilo para, justamente, hemos acá arribado a una ecuación donde necesitaba la masa de benzoato de etilo. Entonces voy a utilizar esta, puedo llamarla en mi ecuación número 1. En mi ecuación número 1 voy a tener que la masa total, masa del tolueno que yo necesito calcular es igual a mi masa de mi mezcla. La masa de la mezcla ya la teníamos calculada a partir de la densidad y del volumen del cono a su mitad, era 118,2 menos, o en este caso menos, la masa del benzoato de etilo, que el calculado, de acuerdo a estos factores de conversión, vale 52,96. Todo esto es gramos de benzoato de etilo, ¿no? Entonces, gramos de, tolueno. Estamos en el tolueno. Acá dice masa del tolueno y todo esto corresponde a gramos de tolueno. El cálculo 118,2 menos 52,96, tenemos en total 65,25 gramos de tolueno. Esto corresponde al tolueno. ¿Para qué hemos calculado tolueno? Acá tenemos el tolueno. A nosotros nos piden calcular número de neutrones del átomo de carbono que pertenecen al tolueno. Específico del tolueno, podemos terminar acá calculando a partir de esta masa. Nosotros tenemos esta masa. Esta masa indica que yo tengo 65,25 gramos de tolueno que están presentes en este problema, y necesito calcular o llevar esto a, voy a llevar esta masa, gramos de tolueno, a número de neutrones de ese mismo carbono. Entonces yo necesito conversionar, en este caso, con el peso molecular. Entonces acá tengo que 92 gramos de tolueno están presentes en un mol del tolueno. Gramos de tolueno con gramos de tolueno se elimina. Hacemos los factores de conversión y acá tengo mol de
tolueno. Igual que acá voy a utilizar el número de Avogadro. Un mol del tolueno contiene 6,023 por 10 a la 23, en este caso moléculas de tolueno. Entonces este mol de tolueno con este mol de tolueno, sigo haciendo factores de conversión acá abajo y tengo acá moléculas. Y voy a decir que una molécula, acá está la molécula de tolueno, he llegado a la molécula de tolueno y me piden hallar referente al carbono, podría ser al hidrógeno, pero como es específico al carbono, me voy a referir específicamente al carbono. Digo, una molécula de tolueno, como vemos acá en la fórmula química, tiene en su composición 7 átomos. ¿Sí? 7 átomos ¿de qué? De carbono. ¿Sí? Átomos, ¿no? En forma general. Y molécula de tolueno, con molécula de tolueno se elimina, y acá tengo átomos del elemento carbono. Entonces, para continuar acá, yo necesito en el denominador colocar, a partir de un átomo de carbono, cuántos neutrones tiene este mismo átomo de carbono. Entonces, para encontrar esa relación de carbono, de un átomo de carbono al número de neutrones, necesito encontrar esa cantidad neta de neutrones presentes en este átomo de carbono. Entonces, el átomo de carbono 12,6, nosotros sabemos que los neutrones se calculan a partir de A menos Z, ¿no? El número de masa menos el Z. Si es de carbono, esto es del carbono del carbono. Entonces, reemplazando datos, el número de masa del carbono es 12 menos el número atómico del carbono es 6, ¿no? Entonces sabemos que el número de neutrones del átomo de carbono son 6 neutrones. Ese 6 lo voy a reemplazar acá y justamente voy a tener que un átomo de carbono había tenido 6 neutrones en este mismo átomo de carbono. Entonces los átomos de carbono con átomos de carbono se eliminan y tengo lo que necesito: número de neutrones presentes en el carbono para esta mezcla. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque a partir de este dato hemos llegado acá a determinar el número de neutrones, pero partiendo de este dato de análisis de laboratorio. Entonces, haciendo estos cálculos en esta parte final, 65.25 por el número de Avogadro, por 7, por 6, divido entre 92 entre 1 y voy a tener que el número de neutrones que pertenecen al número de neutrones de carbono que pertenecen al tolueno, repito, podían ser también los neutrones, lo tienen también los hidrógenos del tolueno, los oxígenos, carbonos o hidrógenos del benzoato de etilo, ¿no? Entonces este problema se puede ampliar. Haciendo los cálculos tenemos 1,79 por 10 a la 25 neutrones en cuestión, ¿no? Entonces, con lo cual concluimos el problema completo del siguiente ejercicio. Les agradezco su atención. Hasta otra oportunidad.